Hey, ¿qué tal, gente? En esta ocasión, acompáñenme a recorrer una ruta de senderismo con mi amigo el Supermarino, que me llevó a conocer una de sus rutas. Para este día, acudí a mi amigo el Supermarino, quien será nuestro guía. Vamos a recorrer una ruta llamada la Virgen de las Lagunitas, además de atravesar también otro cerro llamado la Mesa Alta. Este es un lugar que se encuentra en las inmediaciones de la comunidad de Jesús María y San Antonio de Guía, en San Luis Potosí. Estamos comenzando la ruta de la Virgen de las Lagunitas. En esta ocasión me acompañan varias personas. Ahí están. Comenzando apenas. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Aquí en esta parte estamos caminando sobre el arroyo llamado La Calera. Esa es una animación del recorrido que hicimos solo para que se den una idea de lo que caminamos. Los locatarios de Jesús María y San Antonio de Guía tienen sus animales y los llevan por todas esas áreas. Las personas dedicadas a cuidar sus animales están todo el tiempo con ellos para cuidarlos. No los dejan y se van. Se quedan día y noche para vigilarlos. Les construyen sus refugios, que son una especie de cuevas, para que puedan proteger contra la lluvia o el frío. Este es un trabajo un poco difícil. Marino nos cuenta que cuando era niño lo mandaban a él a cuidar a sus animales, y es por eso que él conoce toda esta zona. Aquí me gusta porque allá arriba se ve bien chido los cerros. Seguimos subiendo por este cerro. El alambrado que se puede ver, sus dueños son locatarios de San Antonio de Guía. Este es un pueblito que está como a 5 u 8 minutos de Jesús María. Casi están juntos. Ahí nos encontramos con unos arroyos que por la temporada están totalmente secos. Hay que ir con cuidado. En estas rutas quizás se vea sencillo, pero puede haber muchos inconvenientes a lo largo del camino. Nunca hay que perder la concentración. Hay rutas más peligrosas y estas necesitan más experiencia y más cuidado. Esta ruta en especial no es tan difícil, no está tan complicado subir por aquí. Bueno, si podemos bajar aquí, si no vamos a ir a la parte. Estos arroyos cuando llevan agua se ven muy bonitos, pero igual en una vista así desde arriba también forma parte de un paisaje muy interesante. En este arroyo decidimos hacer la primer parada para tomar un descanso. En estas actividades no se trata solamente de caminar y ya. El senderismo es disfrutar de la caminata, detenerte a disfrutar el paisaje, disfrutar de la naturaleza y convivir con tus compañeros de caminata también. Ahí nos podemos ver cómo estamos en uno de nuestros descansos. Paramos en ese lugar ya que al ser un arroyo está por debajo del nivel normal del suelo y ese día hacía mucho viento, entonces nos ayudó a refugiarnos un poco.
Seguimos subiendo el cerro. En ocasiones hay que brincar cercas y en este caso es una cerca hecha con piedras boludas, que es como se le conocen este tipo de piedras por la gente que vive cerca de ahí, ¿Por dónde será? siendo cuidadosos de no caer y sobre todo cuidando con el lugar en el que estás, ya que muchas veces estos lugares tienen dueño y son propiedad privada, entonces no tenemos motivos para destruir o dañar algo ajeno a nosotros. Espera, en esta está muy flojo. Luego en aquella. Listo. ¿Qué tal la toma esa? Muy chida, quedó muy chido. Qué bárbaro. Allá arriba. Aquí podemos ver unas biznagas que son muy curiosas ya que están muy grandes y son 4 juntas. Por esta zona hay muchas de este tipo. A lo lejos se alcanza a observar un cerro llamado la Mesa Alta. Es otro de los cerros que está dentro de la ruta que vamos a hacer. Ahí va el caminillo. Ahí en esa parte de la ruta, Marino nos explica cómo pueden identificar la marca que deja un rayo al caer y se pueden encontrar muchas de esas marcas en aquellos lugares. Poco sí. Sí, aquí yo sí los conozco. Aquí cayó un rayo. Sí. No sé, no, sí los conozco. Fácil. Y allá tumban los árboles, los queman. He encontrado muchos árboles así. Este es el cerro. No, ¿la 100 se llama? Sí. Aquí hay más imágenes de la niebla que nos va siguiendo y de lejos ver cómo atraviesa los cerros y ver cómo cruzas la niebla es una experiencia muy interesante. Vemos imágenes de la niebla que aparece en el cerro de enfrente. Esa niebla aparece desde noviembre y dura hasta diciembre o enero. Aquí es donde te decía del dron, pero no aguantas, ese lo lleva el aire. Nah, sí se aguanta. Si la quedas Sí. y lo llevas ahí un ratito cuando puedas. Y si no, mejor allá cuando paremos en las rocas altas. Pero aclarando que no vaya a estar la neblina. Si está como ahorita, pues sí. Aquí se puede ver un poco mejor el Cerro de la Raposa. Esa es otra ruta que se puede hacer y a un lado está el Cerro del Chiquihuillo. Se ve muy pequeño en comparación de todos los demás. Quizás sea una ruta interesante por recorrer.
Va a salir bien chido eso, ¿no? Sí. ¿Ya bien editado? Sí. Sí, me imagino que sí. Aquí está bien, no pega el frío. Ah, Mira el sol, ojalá y calentara un poco. pues a ver si sale. Ya mínimo que caliente. Muchas veces el clima es muy importante para determinar qué tan complicada será una ruta de senderismo. Puede hacer mucho viento como nos pasó a nosotros, o puede hacer mucho calor, y ese también es un factor muy importante para que sea complicado continuar. Sí. Está la niebla y está el piquito, ahí está. ¿Se ve re bien si lo ves? Van a ir próximamente, si es visto. Van a ir, yo no sé si a fines de este mes o principios de febrero. Pero yo sí quiero ir cuando esté el sol para tomar unas fotos bonitas. ¿Tú, Jonathan, no te avientas ahí? Sí. Ahí está pesadito, ¿eh? Sí, pues sí. No, si llevas el dron, chulada. Ajá. Chulada, si llevas el dron, no. Cargar con varias cosas. Sí, no hay Más que problema. ellos sí van bien rápido. O sea, ellos van bien Sí, es que es lo malo. De muchas veces Sí, van bien sí. rápido y no te dan chance casi ni de tomar fotos. es como ir casi en bici. Como tú dijiste hace rato. Sí. Vas en friega y ni disfrutas. No disfrutas, exacto. Y mi idea no es esa. La mía es... Ajá, detenerte en pedacitos, sí. Pero lo hacen porque si no se te hace de noche. Bueno, ¿sabes? también, sí. Y para acampar, Es que es lo que les comentaba yo a los compañeros. Le digo, hey, para acampar tendrías que irte un día y quedarte. Sí. Y yo venirte otro día, pero igual yo creo que hay gente que tiene miedo de quedarse allá. No sé, ¿verdad? Es la verdad. Yo sí lo haría. no, pues yo también, para ir con tiempo. Arbolitos, ¿no? Por ahí. Se alcanzan a ver los senderos que se van marcando por donde caminan la gente que hace senderismo, los locatarios y las personas que van a cuidar su ganado como cabras y que van hasta allá a pastar. En ese lugar nos detuvimos a observar el paisaje que se dejaba observar por la neblina. Ahí a lo lejos se alcanza a ver parte de la ciudad, ya que otra parte la cubre el Cerro de la Raposa. Y aquí pues es para irse para el Huizache. Sí, pues dejamos el carro ahí a un lado de los cuadritos verdes. Bueno, lo que se ve blanco es el panteón. ¿Cuál? Ahí a pararme, no sé. En esta parte del recorrido, un compañero se encontró en medio de un arbusto lo que parecía ser un camaleón pequeño. Lo vio y como el clima es muy frío en estas épocas, quizás no resistió. No, ya está Ahí lo muerto. toma para que todos lo podamos ver y antes de irnos lo dejó donde lo encontró. No es de los que se hacen está los muertos. muerto, se murió de frío. Sí, mira los ojos disecados. Sí. ¿Cómo te saco? Así, pues, muéstralo. La carilla. A ver, contigo. Sí, desde aquí se ve. Digo que no pasamos ahí, las rocas son enormes. Lo que voy a hacer es cuando yo quiero una foto. Seguimos caminando y vamos llegando al cerro de la Mesa Alta. Desde la comunidad de Jesús María, ese cerro se ve muy bonito, simulando justamente lo que sería una mesa. Para enseñarles dónde subir, luego bajo y les tomo una foto a ustedes. Órale. Y luego ya subo y alguien baja o algo así. Ahorita me encontré esta. Continuamos subiendo hasta llegar a ese siguiente cerro, que es la Mesa Alta. Antes de llegar a la cima, tomamos otro descanso y aprovechamos para tomar nuestro desayuno y así poder continuar. Nuevamente buscamos un lugar donde nos pudiéramos refugiar un poco del viento. A ver si se escucha. ¡Uh!
Sí, se alcanza a escuchar. Sí. Echar esta piedra aquí rayó mis dedos. Ah, Mira. Bueno, yo no la eché, le dije a mí, échamela la más pequeña y no. Qué error. Aquellos cerros que se pueden observar ya pertenecen a lo que es Cerro de San Pedro. Es un lugar muy bonito, también para conocer, un lugar con mucha historia. Por el día de hoy, si los quiero usar, no. Le digo que la piedra que le dije a la vez que me la echara aquí me rayó todos mis lentes. No, pues yo tampoco me acuerdo. Pero los lentes del trabajo, esos no hay problema. No, si hubieran sido los otros chinos, pues no. ¿Qué más? ¿Sabes no? Me llevo el celular de ustedes y me los mando por el día. ¿Y ustedes? Ah, bueno. Ahí voy. ¿Me la tomaste desde dónde estabas? desde ahí. Maguey, ¿no? No te subiste tanto. Otra vez viene la neblina. Lo bueno que nos dio esta oportunidad. Yo sí pensé, si no nos venimos de la Virgencita, aquí había pura niebla y Sí, no íbamos a ver no nada. iban a ver nada y eso no. La otra vez tomé lonche ahí en aquel, es una laguna pero está seca, ¿sí ven eso? Ah, ¿eso? Ahí tomé lonche la otra vez que yo vine. Y también está, no cala el frío, nada, porque está abajo. ¿Y si está muy profundo? No hay, no es lodo, o sea, no. Está chido ahí. ¡Vamos, vamos! Aquí continuamos con la ruta y hay que tener mucho cuidado al subir y al bajar, ya que hay muchas piedras y caminar con precaución para evitar accidentes es muy necesario. Pues nada. Digo que sí, sí. Sí, aquí está. Y nos vamos a poner en el mero centro. Como decía, esta es una cueva que los locatarios hacen para refugiar a sus animales y ellos mismos también en caso de tormenta o frío extremo. Esta es una de varias, y esta en específico ha sido frecuentada por varias generaciones anteriores al marino, entonces ya es antigua y bien conocida. Sí, aquí guardaban los animales. Tienes con agua. No estaba así. No sé cómo llegó esa agua ahí. Porque por acá no llegó. Entonces hay un... Se filtró. Se filtró.
aquí ya meten sus... En este caso se ve que han metido vacas. Antes metían chivos, borregos. Ahí te voy a tomar una foto, Sí. Aquí ya vamos de regreso entrando a la comunidad de Jesús María, perteneciente a Cerro de San Pedro, recorriendo sus calles para llegar a donde fue nuestro punto de partida. Hey, hey. Tranquilo. Calma. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back